Bienvenidos otra vez en nuestro estudio sobre las expectaciones apocalípticas del Evangelio del Santuario. En esta serie nosotros vamos a estar estudiando dos expectaciones claras: la expectación inaugural que consideraremos hoy y la expectación final, que tiene que ver con la resolución última de las necesidades, angustias y problemas de la humanidad. Esto lo he considerado abundantemente en este libro, Las expectaciones apocalípticas del santuario. Allí considero cómo en muchos detalles Dios trazó el plan de salvación. De manera que el tema con el que comenzaremos hoy es la gran inauguración esperada del plan de salvación. En palabras muy bellas, Elena de White escribió en el libro famoso del El deseado de todas las gentes, página 13. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25 dice justamente que desde los tiempos eternos había sido guardado en forma secreta por Dios para resolver la emergencia que podría introducir el pecado en el universo. 4 milenios pasaron desde que se la anunció a Abraham en forma especial. En los sacrificios que el patriarca ofrecía representando al Cordero de Dios que iba a venir. 1 milenio y medio transcurrió desde que se estableció el tabernáculo del templo del tabernáculo del desierto. Y en ese tabernáculo se ofrecieron sacrificios y se bosquejó todo el plan de salvación, como iba a desarrollarse después más a la luz de las leyes rituales, sí, pero también a la luz de los anuncios proféticos y de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. 1000 años pasaron después que Salomón construyó el templo de Jerusalén, en donde los mismos sacrificios comenzaron a ofrecerse ya no en una tienda, sino en el mismo templo de Jerusalén. Medio milenio después de reconstruirse el templo, porque el templo de Salomón había sido destruido, vendría el Redentor a cumplir con todos esos sacrificios. El evangelio que los antiguos creyeron era un evangelio en sombras, como lo dice Hebreos el capítulo 4 y el versículo 2. Dice el apóstol que los ritos del santuario antiguo eran una sombra de los bienes venideros, una figura, una parábola, una ilustración, un símbolo. Porque, dice Hebreos 4:2, también a ellos, a los judíos, se anunció el evangelio, pero a ellos se anunció el evangelio en sombras, en representaciones de sacrificios de animales que representaban al futuro sacrificio de los bienes venideros. Nuevamente, en ese precioso libro, El deseado de todas las gentes, Elena de White escribió en la página 182, por cuanto era de institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Esto es lo que vimos en una serie anterior titulada Cómo ser salvos, el Evangelio en sombras. Pero veamos un calendario, el calendario apocalíptico,
que ya estaba representado en los rituales antiguos en el antiguo calendario de Israel. Nosotros comenzamos el calendario romano que heredamos en enero. Algunos otros tenían distintas fechas para comenzar el año. En el caso de los judíos, Dios determinó que debían comenzar en el equinoccio de primavera. Y en la primavera, en torno a marzo o a abril, ellos comenzaban el año simbólico. Todos los ritos y fiestas judías se iban a cumplir durante el período representado en 7 meses, especialmente los 7 primeros meses. Fue en la primavera que se inauguró el templo o que se inauguró el tabernáculo del desierto. Y comenzaban las primicias de la cosecha. Comenzaban las primicias con la cosecha de la cebada y luego con la cosecha del trigo, y durante todo el verano continuaban cosechando hasta que llegaba la conclusión de ese calendario apocalíptico. Llegaba la conclusión en el otoño, entre septiembre u octubre, con la vendimia de las uvas más especialmente. Y allí se consumaba la cosecha, se daba la cosecha final. Y luego venía el invierno. Comencemos a ver los textos que hablan de la inauguración. En Éxodo 13, versículo 4, Dios dijo: vosotros salís hoy en el mes de Abib, cuando la cebada madura. Abib significa cebada. Este mes os será principio de los meses, dice la Pascua. Es interesante, como lo veremos en otros temas, que ellos comenzaban los meses el año de primavera con la Pascua, con el primer mes, pero los años reales los contaban desde octubre, septiembre u octubre, a partir del otoño. Y dice: será para vosotros el primer mes del año. Y luego de la Pascua venía la fiesta de los panes ácimos. Éxodo 13, versículo 6. 7 días comeréis pan sin leudar. Debían comer pan sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura es símbolo de pecado. Y Cristo, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, versículos 7 al 8, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. En este libro, el más reciente que escribí sobre el santuario, el 4º volumen, allí yo considero todas las fiestas judías y su cumplimiento en la vida del pueblo de Israel, en el antiguo pueblo de Israel. Y aquí en varios capítulos considero todas las fiestas judías en conexión con las fechas proféticas del Apocalipsis. Y es maravilloso ver cómo Dios trazó esto con tanto tiempo de antelación y cómo se cumple en nuestra dispensación cristiana. Y entonces sigue diciendo, volviendo ahora a 1 Corintios 5, versículos 7 al 8, así dice el apóstol Pablo: celebremos la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, no con la vieja levadura, sino con una nueva masa, la llamó. No con una vieja levadura que es símbolo de malicia y perversidad, sino con una nueva masa que se caracteriza por la sinceridad y la verdad. Esta es la dimensión cristiana de esa antigua fiesta de primicias. Las primicias se daban con la cebada. La cebada maduraba primero, aún antes que el trigo. Dice Levítico 23, versículos 10 al 11. Cuando cosechéis su mies,
traeréis al sacerdote la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha. Él mecerá esa gavilla ante el Eterno para que seáis aceptos. Aquí se habla de que los israelitas debían comenzar agradeciendo a Dios por la cosecha cuando comenzaba, confiando en que Dios les permitiría llevar a buen fin esa cosecha. Y esta fiesta de primicias representaba a la resurrección de Cristo. Dice 1 Corintios 15, versículo 20, que Cristo fue hecho primicia de los que durmieron. Según la Biblia, según Jesús y los apóstoles, los que mueren en realidad duermen, porque resucitarán. Algunos piensan que apenas uno muere va al cielo, pero en ese caso no estarían durmiendo. Pero la Biblia dice que duermen y dormirán hasta la venida del Señor, cuando se dará la cosecha final. Pero la primicia de esa cosecha de resurrección se dio con Cristo y fue al mismo tiempo la garantía de la resurrección futura de los que creyeran en Él. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 20. La cosecha inaugural, 1 Corintios 15, 23. Cristo la primicia, después los que son de Cristo en su venida. La cosecha final, sin embargo, se dará en la venida de Cristo. Allí todos los justos del pasado resucitarán. Pero Cristo hace 2000 años fue la primicia de esa cosecha. Jesús dijo que los ángeles son los segadores, los que harán la cosecha, y que la cosecha es el fin del mundo, pero él mismo iba a ser la primicia. Luego, 50 días más tarde, de allí el nombre griego Pentecostés, 50, venía la fiesta de las semanas. Se daba 7 semanas después, con las primicias del trigo. Pero ahora se aceptaba el pan con levadura. ¿Por qué? Porque tenía que ver con una cosecha espiritual inaugural. Hay una aceptación inicial de parte de Dios de nuestra vieja levadura en vísperas de su transformación, una transformación gradual. De manera que cuando Dios nos acepta hoy, nos acepta tal como somos, y nuestra naturaleza no cambia de la noche a la mañana. Nuestra naturaleza física, nuestras tendencias al mal siguen como antes, pero se injerta en nosotros una nueva vida espiritual y entonces se produce una resurrección espiritual que tiene que ver con la aceptación de nuestra condición humana que Dios tiene para redimirnos. Así que no nos desesperemos si después de aceptar a Cristo hemos tenido problemas. Podemos volvernos a levantar. El Señor irá transformando nuestra naturaleza espiritual para hacerla semejante a la del Hijo de Dios. Y los apóstoles salieron a predicar. El apóstol Pedro en Pentecostés experimentó el descenso del Espíritu Santo con un poder extraordinario, de tal manera que se les unieron en ese día como 3,000 personas, Hechos 2, 41. Esa fue la primera cosecha espiritual de la iglesia naciente cristiana. Y el capítulo 4 y el versículo 4 dice: muchos de los que habían oído la palabra creyeron, su número llegó a unos 5,000 hombres. ¡Qué poderoso mensaje! Eran apenas 12 apóstoles, más algunos otros pocos que habían seguido al Señor. Así que el Pentecostés, y coincidió con la fecha del Pentecostés también, tenía que ver con una primicia espiritual, con la cosecha espiritual inicial de lo que iría a desarrollarse como iglesia cristiana. Pero habría una cosecha final también. Dice Apocalipsis 10, versículo 11, que es necesario, dijo Dios al apóstol, que otra vez prediques a muchos pueblos y naciones.
Hubo una primicia inicial, la predicación de los apóstoles en el Pentecostés. Pero al final, para la cosecha final, otra vez habría que predicar el Evangelio a todo el mundo. Y el capítulo 14 y el versículo 6 dice, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el aspecto espiritual, hay una cosecha inaugural y habría una cosecha final que desembocaría en la resurrección de todos los justos y la transformación de los últimos fieles que estuviesen vivos en la venida del Señor. Veamos el calendario sacerdotal. El calendario de primavera era un calendario sacerdotal porque se inauguró el templo y se ungió junto con el templo a los sacerdotes para que pudieran oficiar. Se los ungió con un aceite especial. Y se lo llama calendario litúrgico también, o calendario del templo, porque estaba ligado con el comienzo de los servicios del templo. En el capítulo 40 del libro de Éxodo, del segundo libro de Moisés, el versículo 1, dice la Biblia, en el primer día del primer mes harás levantar el santuario, la tienda de la reunión. ¿Cuándo? En el primer día. ¿De qué mes? Del primer mes. De allí que se lo llama calendario sacerdotal. Cuando años después se habían cerrado las puertas del templo porque un rey apóstata las había cerrado, el rey Acaz, y ese templo parecía abandonado, el rey Ezequías ordenó, al descubrir el libro de la ley, renovar ese templo, limpiarlo, asearlo y otra vez reiniciar los servicios. ¿Y qué fecha escogió? Segunda Crónicas 29:3. En el primer mes del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa del Eterno y las reparó. Escogió también el primer mes el rey Ezequías, hijo de Acaz. Cuando volvieron los judíos de Babilonia, del cautiverio babilónico, reconstruyeron y dedicaron el nuevo templo. Y dice Esdras 6, versículos 15 al 22. Y la casa fue terminada en el mes de Adar. El mes de Adar era el último mes del año. Y los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados dedicaron, obviamente en el primer mes, al concluir ese último mes de Adar, dedicaron esta casa de Dios con gozo. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, como está escrito en el libro de Moisés. Y celebraron la Pascua. La Pascua se daba los 14 días de ese primer mes. Vamos a la profecía de las 70 semanas anuales. Esa profecía anuncia la inauguración del calendario sacerdotal del nuevo templo, del nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Recordemos que cuando Moisés inauguró el tabernáculo del desierto, lo ungió ¿cómo y dónde? Primero en el lugar santísimo, lo ungió con el aceite santo. La orden de Dios fue en Éxodo 30, versículos 26 al 30, y se ven más detalles en el capítulo 40. Unge el arca del testimonio a Aarón y a sus hijos. Debían ungir el arca del testimonio. ¿Cuándo? Al comenzar ese primer mes. Y en el capítulo 9, en esa profecía que anunciaba la inauguración del templo del nuevo pacto a los judíos que estaban en Babilonia, se anuncia que iba a ungirse el lugar santísimo después de 70 semanas o en torno a 70 semanas de años. Después de las 62 semanas, más 7 que ya había mencionado el profeta, 69, se quitará la vida del Mesías, dice Daniel 9:26.
Y en Mateo 27, versículos 50 y 51, Jesús murió y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dando por caduco, cancelando los servicios de parte de Dios en forma oficial al menos de ese templo para dar inicio a la inauguración del nuevo templo, el del cielo. Decía el versículo 27 de Daniel 9, a la mitad de la semana, de la última semana, hará cesar el sacrificio. Y a la mitad de esa última semana, Jesús murió. Y el sacrificio de los animales ya no contaba más, ya no valía más. De allí ese gesto simbólico del cielo de profanar esas cortinas sagradas, rasgándolas de arriba a abajo. Jesús exhaló el espíritu y el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo. Veamos otra vez el calendario, pero visto desde la perspectiva de la última semana de años. Nosotros veremos más en detalles toda esta profecía que tiene fechas después. La mitad de la semana, en la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, decía. Bueno, la mitad de la semana requiere comenzar y terminar la profecía en el otoño. ¿Por qué razón? Porque Jesús murió en la primavera, en la Pascua, y cuando se inauguraba el templo, cuando comenzaba el calendario sacerdotal. Esto nos lleva al año, a las 3 años y medio en esa última semana de años, y eso exige que toda esa profecía comenzase en el otoño y terminase en el otoño. Prestemos también atención al hecho de que las ropas exclusivas del sumo sacerdote eran de la misma constitución que las cortinas del lugar santísimo. Eran obra de artista o obra primorosa. Las otras cortinas no eran de la misma calidad. Y esto es importante porque se nos dice también que el sumo sacerdote no debía rasgar su vestido para no profanar el templo, Levítico 21, 10 y 12. De manera que cuando Dios rasgó el velo, esa cortina, de la misma constitución de las ropas del sumo sacerdote, estaba profanando ese templo y declarándolo caduco. Dios profanó el templo terrenal así y sus sacrificios. Y dice la epístola a los Hebreos, el capítulo 8, los versículos 1 al 2. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Para inaugurar ese templo se sentó a la diestra de Dios y es ministro del santuario, sigue diciendo el apóstol, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Así que el nuevo templo era el del cielo, donde Jesús iba a interceder por aquellos que quisieran beneficiarse de su sacrificio y obtener la vida eterna. Dice el capítulo 7 de la epístola a los Hebreos, el versículo 27, que una de las ventajas ahora en ese nuevo templo es que el Cordero de Dios no tiene necesidad cada día de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús no tiene necesidad de hacer eso ahora porque esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De manera que cuando les digan a ustedes que se reproduce cada domingo en la misa el sacrificio de Cristo, están haciendo nulo ese sacrificio de Cristo que se dio una vez y para siempre. Esto lo hizo, enfatizó el apóstol Pablo, una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Gracias a ese único sacrificio, el Hijo de Dios puede cumplir su papel sacerdotal en toda su dimensión en el templo del cielo. Sigue diciendo el apóstol, Cristo entró en ese santuario una vez para siempre con su propia sangre
donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces cada año con sangre ajena, sino que se presentó una sola vez para siempre para quitar el pecado. En el santuario apocalíptico, en ese calendario apocalíptico, se cumple la liturgia o el servicio de intercesión solo una vez. Cuando termine al final esa intercesión, no vendrá el Señor para morir otra vez e iniciar otro ciclo. Un solo ciclo cumple lo que estaba representado en todas las fiestas judías. Y dice, Hebreos 9 y el capítulo 10 también, sigue diciendo el apóstol, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Desde entonces está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando termine ese único ciclo de servicios, que en el antiguo Israel se repetía de año en año, terminando en el día de la expiación y en la fiesta de las cabañas, cuando termine ese ciclo, el Señor no comenzará otra vez otro ministerio, sino que habrá llevado a su feliz término ese único ministerio. Teniendo en cuenta ese único ministerio que se cumple una vez para siempre, veamos ahora el calendario apocalíptico otra vez, que lo enunció el profeta Daniel. En la inauguración que se dio en la primavera, dice Hebreos 9:28, Cristo fue ofrecido. Nuevamente lo enfatiza el apóstol. ¿Cuántas veces? Una sola vez, para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, sin pecado, sin llevar más el pecado, aparecerá para salvar a los que lo esperan. Sin interceder más, porque habrá terminado la intercesión celestial. Sin volver a sacrificarse a sí mismo. Sin cargar con los pecados de la humanidad otra vez. No, habrán sido quitados aún del templo celestial. Volverá por segunda vez, dice, para salvar a los que lo esperan. La segunda venida de Cristo, aquí aparece por la segunda vez. Y Jesús murió en el año 31 y allí se dio en la primavera de ese año la inauguración del templo del nuevo pacto. Luego vendría un ministerio de intercesión continua en el lugar santo y lo vemos en el Apocalipsis oficiando entre los candelabros. Y llegamos, teniendo en cuenta la profecía del capítulo 8 de Daniel, que estudiaremos en otra oportunidad, llegamos a 1844, cuando debía comenzar la intercesión final, equivalente a esa intercesión de otoño que se daba en el día de la expiación, un día que representaba el juicio final. Y se daba en el lugar santísimo del templo. Esa era la única vez en que el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo en el día de la expiación, y ahora representa la etapa final, la parte final del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y cuando termine ese ministerio, ese juicio que ya comenzó, esa obra de intercesión final, entonces vendrá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Volvamos a la inauguración. Aarón y sus hijos fueron ungidos 2 veces. Levítico 8, 12, Éxodo 29, 7, la primera vez, antes del sacrificio, y en la segunda vez, Levítico 8, 30 y Éxodo 29, 21, donde se repite la historia, después del sacrificio. De manera que el ungimiento del sacerdocio tuvo lugar antes y después del sacrificio. Vamos a los evangelios. Y dice Lucas 4:18 que Jesús fue ungido cuando fue bautizado en el río Jordán y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Y Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Antes de su sacrificio, él fue ungido.
y así podría ser sacerdote. Pero también lo sería después de su sacrificio. El templo que se inauguró fue el templo del cielo, y en Hebreos 1:9 dice: Dios te ungió con óleo de alegría. En Hebreos 8:1 y 2, los versículos 10 y 20 también vuelven a repetir el concepto de que Cristo se sentó a la diestra de Dios para ser nuestro sumo sacerdote. Vayamos a la epístola a los Hebreos, el capítulo 5. Dice los versículos 9 y 10. Una vez perfeccionado como Salvador, porque Jesús era hijo de Dios, pero debía aprender a hacer el papel del siervo sufriente de Isaías, que había anunciado el profeta Isaías. Y una vez perfeccionado en esa tarea de sufrir, de experimentar el sufrimiento nuestro aquí en la tierra, para poderse compadecer y ser un digno representante nuestro ante Dios, entonces fue designado por Dios para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec fue un rey antiguo, a quien Abraham le dio los diezmos cuando volvió de derrotar a los que habían atacado y llevado cautivos a Sodoma y Gomorra. Y era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y ahora la Biblia, ya el salmista David, inspirado por Dios porque era profeta también, anuncia que Jesús vendría, o el Mesías vendría como un segundo Melquisedec, porque sería rey y sacerdote al mismo tiempo. No me toques, dijo Jesús a María después de haber resucitado. Subo a mi Padre. Juan 20:17. Jesús había muerto, pensemos por unos momentos, había muerto en la cruz del Calvario, había visto cuando su Padre ocultó su rostro de él y con angustia había exclamado: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero se mantuvo firme en su decisión de morir por los pecadores y terminó diciendo: Padre, en mis manos encomiendo mi espíritu. Y con un potente grito de victoria realmente dijo: consumado es. He cumplido lo que me pediste. Ahora había resucitado, pero necesitaba saber de su Padre mismo que su sacrificio era aceptable y que podían ser redimidos aquellos que creyeran en él. De manera que cuando María quiso postrarse a sus pies y adorarlo, Jesús le dijo: no me toques, subo a mi Padre. Comenta Elena de White que Jesús subió inmediatamente al cielo y se presentó delante del trono de Dios, pero rehusó recibir la diadema de gloria y la ropa real hasta que su Padre diese a entender que su ofrenda era aceptada. Y entonces sí podría volver para confirmar a los discípulos y acostumbrarlos a su cuerpo ahora resucitado y glorificado. La respuesta de Dios a este llamado se escucha en la proclamación: adórenlo todos los ángeles de Dios. Está eso en Hebreos, el capítulo 1. Todo poder en cielo y tierra se le da al príncipe de la vida. Fueron las palabras que Jesús dijo cuando vino del cielo. Había recibido como sacerdote y rey toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido, el Mesías, el Cristo sobre su pueblo. Ahora podía decir: todo poder me es dado en cielo y tierra, porque había comparecido ante la presencia de Dios en ese mismo día de la resurrección. La gloria de Dios descendió de la montaña del Sinaí, desde donde Dios había anunciado su ley en la antigüedad. Y tengamos en cuenta que las tablas del pacto también descendieron y se las depositó en el interior del arca. Recordemos este hecho en relación con
la bondad de Dios que cuida y protege a su pueblo. En Números 9, los versículos 15 al 16 dice: el día que el santuario fue levantado, la nube cubrió la tienda de reunión. Y todo el pueblo pudo ver que Dios había descendido. Servía esa nube de sombra durante el día en señal de aceptación y de calor y abrigo durante la noche para proteger a su pueblo. En Números 9, 15 al 16 dice: desde el atardecer hasta la mañana apareció sobre el santuario como un fuego, de noche se veía con apariencia de fuego. Así que en los actos inaugurales, esa gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo del desierto y sirvió para proteger a su pueblo, al pueblo de Israel, durante toda su peregrinación en el desierto en vísperas de la entrada a la tierra prometida. Y al ver el descenso de la gloria de Dios, todo el pueblo prorrumpió en alabanzas y cayeron sobre sus rostros. Levítico 9, 24. La gloria se asentó sobre el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos. Dice el Levítico 9, 23 y 24. Cuando salieron, Moisés y Aarón bendijeron al pueblo. Y la gloria del Eterno se apareció a todo el pueblo. Entonces, de la presencia del Señor, salió fuego y consumió el holocausto sobre el altar. Nuevamente, cuando siglos después Salomón construyó el templo de Jerusalén, oró al Señor y la gloria de Dios volvió a descender. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, y la gloria del Eterno llenó la casa. Cuando los israelitas vieron descender el fuego y la gloria del Eterno, se arrodillaron y adoraron. Y alabaron al Eterno diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aquí tenían ellos la prueba más real de la aprobación divina, segunda Crónicas 7, 1 al 3. Pero esto era un anticipo de lo que iba a ocurrir en la inauguración del nuevo templo. Después de la ascensión de Cristo, se indicó su intronización en su reino de mediación por el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios descendió en el Pentecostés, mostrando que el Hijo había sido entronizado a la diestra de Dios. El derramamiento pentecostal fue la comunicación del cielo que se había cumplido la inauguración del Redentor. Ahora los discípulos, y hasta el día de hoy nosotros, contaban y contamos con un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, en el templo que está en el cielo. Esa era la señal de que Jesús había entrado al lugar santísimo del templo terrenal y había completado la inauguración del santuario celestial. Pero después de completarse los actos de inauguración, como se dio en el caso de Moisés, que hasta se ungió el arca del pacto, comenzaba el ministerio en el lugar santo. Desde entonces Jesús pasaría a oficiar en el lugar santo del templo celestial, tal como estaba representado en las sombras, figuras, símbolos del antiguo Israel, del antiguo templo. Y lo vemos en el capítulo 1 a Jesús oficiando en medio de los candelabros. Mateo 28, 18 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Al venir a ver a los discípulos después de haber recibido la aprobación del Padre en el mismo día de la resurrección, Él pudo después decir, al venir a ver a sus discípulos, que toda autoridad le era dada en cielo y tierra. Su Padre le había mostrado que su sacrificio era acepto y todos los que quisieran podían obtener la redención eterna si realmente, lo volvemos a enfatizar, lo deseaban. Desde entonces, dice Hebreos 10:13, Jesús está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Tiene paciencia
Y llegará el día en que todos aquellos que buscaron destruir su obra, influenciados por el ángel rebelde, serán destruidos. San Juan 6:37 dice, el que a mí viene, no lo echo fuera. Querido amigo que me escuchas, la inauguración del nuevo templo ya se cumplió. Jesús, el Mesías, en la fecha indicada por la profecía de las 70 semanas de años, cuya última semana estaría involucrada en el contexto de la inauguración de ese templo, ya se cumplió. El sacrificio ya se dio una vez y para siempre. A partir de ese momento Jesús iba a comenzar su ministerio de intercesión en el lugar santo del templo celestial. La gloria de Dios, cubierta en el ropaje de la humanidad, entró en el templo celestial, donde está el Padre y donde están los ángeles de Dios también. Y con su ungimiento a la diestra de Dios, también se ungió el arca que estaba a la base del pacto, podemos inferirlo, y se ungió ese nuevo templo y se abrió un nuevo camino vivo, eficaz, para que podamos nosotros obtener la redención de los pecados. Otra vez quiero decirles, esta es una buena noticia. La inauguración ya se dio. La resurrección de Cristo es la primicia de la cosecha final de todos los justos que resucitarán en la segunda venida de Cristo. De manera que si estás vivo cuando el Señor venga, tu cuerpo será transformado y será hecho semejante al cuerpo de su propia gloria. Filipenses 3:21. Y si por las circunstancias de la vida te toca morir, el Señor te dará un nuevo cuerpo en esa cosecha final y vivirás para siempre en su reino. Yo quiero preguntarte, ¿querrás ir al Señor? Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor no es malo, el Señor es bueno. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él murió en la cruz del Calvario y ese mismo Señor que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí, es el Señor que está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Te invito entonces a que abras tu corazón y creas en Él. Y te invito a que inclines el rostro para dirigirnos a Él, porque en el nombre de Jesús debe arrodillarse todo ser humano en cielo y tierra, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo desde hace 2000 años atrás y para siempre. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque tú eres un Dios de amor, que concebiste desde los tiempos eternos, inmemorables, el plan de redención y que fue guardado en oculto hasta que apareció el pecado. Y entonces lo revelaste, mostrando que tenías una solución para la terrible emergencia que el mal había introducido. Señor, gracias porque nos amas, porque diste tu Hijo. Gracias porque nos das la promesa de la resurrección final, porque nos das el perdón de los pecados en su sacrificio y porque Él puede interceder eficazmente delante de ti, porque vivió entre nosotros, conoce nuestro lado, conoce nuestros sufrimientos. Fue el siervo sufriente que habías anticipado y que con su dolor y sufrimiento nos acompaña y nos comprende en todas nuestras tribulaciones. En el nombre de Jesús te pedimos que nos limpies de nuestros pecados y afirmes nuestra fe en ti. Amén.